A nombre de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, de la ANFEM, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa académico de verano 2020. Soy el doctor Ramón Esperón Hernández, consejero académico de la asociación, y me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes, iniciando este programa académico que hemos preparado para todos. Es un esfuerzo del Consejo Directivo, del cuerpo académico y de todos los miembros de la comunidad de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Este programa tiene como eje temático este año la educación médica en un mundo en crisis. Este programa va a estar conformado por diferentes mesas panel cada miércoles a las 11 de la mañana. Tendrán una duración aproximada de hora y media a 2 horas inician hoy, 1 de julio, y concluyen el 2 de septiembre. Serán 10 eventos consecutivos, como dije, cada miércoles a las 11 de la mañana. Les esperamos, sean todos bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a este programa académico de verano 2020. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. A continuación, voy a ceder la palabra al doctor René Crocker Sagastume, quien es miembro del cuerpo académico, para que haga la presentación del tema de todo el programa académico, que como mencioné, es denominado la educación médica en un mundo en crisis. Doctor Crocker, adelante. Sí, muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos los colegas, compañeros y compañeras que nos visitan en esta videoconferencia. Voy a referirme, este programa fue construido en dos fases. Una primera fase es para comprender lo que es la crisis, pues. Es decir, ¿por qué hay crisis mundial actualmente y en el futuro? Y ahí hay la primera conferencia magistral que va a impartir la doctora María Cecilia Acuña sobre elementos contextuales de la crisis, principalmente los aspectos socioambientales, económicos, políticos, culturales y educativos. En esta misma fase está un panel cuyo título es La crisis en el abordaje epidemiológico a escala planetaria, poniendo énfasis en México. Y en esta misma fase también está otro panel donde se abordará la crisis de los sistemas de salud a escala planetaria, también con énfasis en México. Esta sería la primera etapa fase de este proyecto de verano organizado por ANFEM a través de su cuerpo académico. La segunda fase es sobre la educación médica en un contexto en crisis. Y ahí el primer panel es sobre la problemática educativa que evidencia las escuelas y facultades de medicina en América Latina y en México en el contexto de la crisis actual, con diversas participaciones. En esta misma etapa vamos a abordar los elementos de educación médica para desarrollar una estrategia que mejore el quehacer de las escuelas y facultades de medicina en un mundo en crisis. Y ahí se abordarán varios paneles. Uno es sobre las propuestas para asumir un liderazgo para la innovación crítica y proactiva del sistema de atención a la salud a escala nacional e internacional a través de la investigación epidemiológica y de servicios de salud. Hay otro panel que está relacionado con propuestas para desarrollar la planeación e implementación de planes de estudio por competencias con base en la investigación y la evaluación curricular. Y posteriormente hay otro panel sobre propuestas para mejorar la formación de alumnos de pregrado, de especialidades y posgrados para integrarse a equipos de atención a la salud en situaciones de emergencia, pandemias y otras catástrofes. Posteriormente estaremos abordando una temática donde se analizarán las propuestas para desarrollar la educación médica transdisciplinar
e interprofesional a través de desarrollar centros de atención primaria a la salud innovadores y sustentables. Y posteriormente se abordará las propuestas para virtualizar las escuelas y facultades de medicina, para concluir con un panel para analizar los procesos de acreditación de facultades y escuelas de medicina a partir de la pandemia de COVID-19. Es decir, en esto consiste estas videoconferencias que estaremos desarrollando hasta el día 2 de septiembre. Esperamos que esto sea útil para desarrollar las escuelas y facultades de medicina ante los nuevos retos de este contexto. Hay que aprovechar la crisis entonces para dar saltos hacia adelante, no para detenernos, sino para que esto nos sirva para potenciar los esfuerzos que ya se venían realizando por las escuelas y facultades de medicina con la conducción de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. Entonces, el doctor Salazar, le cedemos la palabra al doctor Salazar para que haga la presentación de la doctora Cecilia. Gracias, doctor Daniel. Muy buenos días a todos. Y voy a hacer la reseña curricular de la doctora Cecilia Acuña. La doctora Cecilia Acuña es chilena, obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de Chile, un diplomado en Administración de Servicios de Salud en la misma universidad, y una maestría en Gobierno de Instituciones Sanitarias en la Universidad de Cataluña. Adicionalmente, completó el plan de estudios correspondiente a la maestría en Ciencias Médicas, con mención en Neurobiología y Ciencias de la Conducta de la Universidad de Chile, y recibió entrenamiento clínico en Toxicología Clínica en el Hospital Kumamoto, Japón, de la Universidad de la República de Uruguay. Su trayectoria laboral. La doctora Acuña inició su vida laboral en el Ministerio de Salud de Chile y trabajó para dicho ministerio por 10 años, entre 1990 y 2000, periodo en el cual desempeñó diversos cargos técnicos y directivos, entre los cuales se destaca el haber sido parte del equipo de diseño de la reforma sectorial y del Departamento de Desarrollo Institucional y responsable del componente orientado a diseñar un nuevo modelo de control de calidad y gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos para el sistema público de salud. Jefe de operaciones y subdirectora de la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, a cargo de la adquisición, almacenamiento y distribución de los productos destinados a los establecimientos de la red asistencial del Sistema Público de Salud y de otras entidades adscritas al sistema, y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Seguro Público de Salud de Chile, CONASA, a cargo de desarrollar una dinámica de intercambio de experiencias y trabajo conjunto con diversos gobiernos y organismos de cooperación internacional en materias relativas al aseguramiento público en salud. En el año 2000, la doctora Acuña se traslada a Washington, D.C. para trabajar en la Organización Panamericana de la Salud como consultora de proyecto Exclusión Social en Salud en Centroamérica, a cargo de desarrollar los marcos conceptuales y herramientas metodológicas para la caracterización de la exclusión del acceso a servicios de salud en la región de América Latina y el Caribe. En el 2001, asume el cargo de coordinadora técnica de la Iniciativa de Protección Social en Salud de la OMS, a cargo del desarrollo de los marcos conceptuales y analíticos y de las herramientas metodológicas de la línea de trabajo en protección social en salud, y en el 2006 pasa a ser jefe del programa de protección social de la salud de la OPS-OMS, a cargo del diseño e implementación de las actividades regionales de cooperación técnica en este plan. En febrero de 2010 se le designa punto focal del área de sistemas y servicios de salud de OPS-OMS para la organización de las acciones de respuesta frente al terremoto que devastó Haití. En enero de ese año y en junio de 2010 se traslada a dicho país como responsable del equipo de sistemas y servicios de salud de la OPS-OMS, a cargo de liderar las actividades de cooperación técnica y ayuda humanitaria para la reconstrucción del sistema de salud y la reorganización de los servicios asistenciales, incluyendo la redefinición del modelo de financiamiento para las prestaciones materno-infantiles
y aquellas dirigidas a las poblaciones vulnerables. En enero de 2012, la doctora Acuña asume el cargo de asesora de sistemas y servicios de salud en la oficina de la OPS-OMS en Ecuador, responsable de coordinar y ejecutar las actividades de cooperación técnica en esta área, incluyendo el apoyo al proceso de reforma sectorial de la salud, la reorganización del Ministerio de Salud Pública, la redacción de un nuevo Código Orgánico de la Salud y leyes conexas, el diseño e implementación del modelo de calidad para el Sistema Nacional de Salud y el fortalecimiento del marco regulatorio con la creación de dos nuevas figuras institucionales. Una, a cargo del control y vigilancia de los productos de uso y consumo humano, y la otra, a cargo del control y vigilancia de la calidad de los servicios de salud, los prestadores y los aseguradores de salud. En enero de 2017, la doctora Acuña asume el cargo de asesora de sistemas y servicios de salud en la oficina de la OMS en México y es responsable de coordinar y ejecutar las actividades de cooperación técnica en esta área para todo el país. Actividad científica y docente. Participación en grupos de expertos. La doctora Acuña es miembro de diversos grupos de expertos, entre los cuales se encuentran los siguientes: Health Systems Global, Red Global de Expertos de OMS en Calidad y Seguridad del Paciente, Red de Expertos para la Mejora del Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, Grupo de Trabajo en Salud de Inmigrantes de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Economistas de Salud de Chile. Docencia. Asimismo, la doctora Acuña ha realizado actividades docentes en diversos centros académicos, tales como docente invitada del módulo de Sistemas de Salud y doctorado en calidad de los sistemas de salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México, docente del curso de verano de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, profesora visitante de la Maestría en Salud Global, George Washington, de la Universidad de George Washington, docente del Diplomado en Protección Social en Salud de FONASA, CEPAL, Eurosocial, OMS, y profesora y coordinadora docente del curso Políticas de Protección Social en Salud y Equidad del CIES, en México. Publicaciones. La doctora ha sido autora y coautora de numerosas publicaciones en el ámbito del desarrollo de los sistemas de salud, entre las cuales destacan la reforma en salud del Ecuador, inequidades en mortalidad materna entre las provincias de Ecuador, los recursos humanos en salud según el nuevo modelo de orientación y atención en Ecuador, Stigma and Psychiatric Care in Latin America, its inclusion on the Universal Health Coverage Agenda, determinantes sociales de la exclusión de los servicios de salud y a medicamentos en 3 países de América Central, exclusión en salud, estudios de caso, OPS, Social Health Protection, Escapes for Mother, Newborn, and Child Population, Lessons Learned from the Latin American Region. Diálogo social como herramienta para la extensión de la protección social en salud, experiencias de diálogo social en salud en países de América Latina, elementos para discusión en torno a la protección social y el derecho a la salud, estigmatización y acceso a cuidados de la salud en América Latina, elementos para la formulación de estrategias de extensión de la protección social en salud, exclusión en salud en América Latina y el Caribe, regulación en el sector salud y papel del gobierno en el sector privado en Chile, reforma del sector salud en Chile, propuestas para el nuevo milenio y sistemas de seguridad social en el Mercosur y en Chile, análisis y perspectivas. He tenido el gusto de presentar todos los antecedentes laborales y académicos de nuestra invitada. Muchas gracias. Y con esto damos entrada ya a la conferencia de la doctora Cecilia Acuña. Bueno, buenos días a todos y todas, estimados colegas de ANFEM, estimados asistentes a este diálogo. Es un gusto para mí estar hoy día con ustedes y poder conversar respecto de este nuevo escenario en que nos encontramos como humanidad, como comunidad internacional de salud pública y también como planeta. En este diálogo yo quisiera que pudiéramos abrir nuestra mente y pensar
de manera científica, pero humanista al mismo tiempo, en cuáles son aquellos elementos que constituyen el escenario actual para que podamos tener una visión prospectiva y constructiva, ojalá, respecto de cómo podemos seguir adelante. Entonces, sin más, iniciaremos nuestro diálogo sobre elementos contextuales de la crisis mundial actual y futura. Esta es una portada de la revista Nature, del volumen 581 de hace muy poquito, del 7 de mayo del 2020. Y cuando uno mira esta portada, hace muchísimo tiempo que la revista Nature, que es una revista importante, digamos, en el ámbito de la comunidad científica, hace mucho tiempo que no tenía una portada como esta. Y uno dice, wow, 2020 es el año que vivimos en peligro. Y sin embargo, esto no es la primera vez que ocurre. En rigor, la especie humana había vivido durante cientos de años en un entorno de epidemias recurrentes. Y lo nuevo, lo novedoso, a partir del siglo XIX en realidad, un poquito antes, a partir del siglo XVIII, pero sobre todo a partir del siglo XIX, es que logramos reducir la magnitud de los efectos de las epidemias sobre la especie humana y también la magnitud de estas epidemias. Si uno mira una gráfica, digamos, muy genérica, ¿no? Pero si uno quisiera entender cuál es la magnitud de la carga de enfermedad y de muerte de las epidemias a lo largo de la historia de la humanidad, tenemos que en rigor nada se compara todavía con la muerte que ha causado en la humanidad a lo largo de su historia la peste bubónica, ¿no? Que es ese círculo de color morado que está a la izquierda de su pantalla, que entre 1347 y 1351 costó aproximadamente la vida de 200 millones de personas en el mundo, devastando, como ustedes saben, la población europea fundamentalmente. Si pudiéramos pensar respecto de otras epidemias que han causado gran impacto en la especie humana, la que sigue sería la de la viruela, la de smallpox, que en el año 1520, y a partir de allí se encargó de eliminar aproximadamente a 56 millones de personas. Luego viene la famosa gripe española, de la cual tanto hablamos ahora porque la comparamos con la pandemia que tenemos en este momento, en la cual murieron entre 40 y 50 millones de personas en el mundo entre 1918 y 1919. Y bueno, y así seguimos, sin olvidar la última gran pandemia que tuvimos y que todavía está con nosotros, que es la pandemia de VIH-Sida, que mató, antes de que encontráramos un tratamiento contenedor, si no curativo, contenedor, alrededor de 35 millones de personas. Nuestra pandemia actual, el coronavirus, cuando en la fecha en que se hizo este gráfico, digamos, todavía no había matado más de 9.000 personas. Entonces era chiquita y está ahí en la parte inferior de la gráfica a la derecha, pero probablemente vamos a tener que correrla a la izquierda, ojalá que no a los círculos grandes de arriba. Entonces lo que les quiero decir con esto es que si bien a nosotros nos parece sorprendente y de alguna manera también muy preocupante la epidemia que tenemos ahora, las pandemias han acompañado el devenir de la historia de la humanidad. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia la hizo la intervención que la especie humana hizo sobre estos agentes biológicos. Como todos ustedes saben, un capítulo muy largo y muy importante de la salud pública está destinado al abordaje de las enfermedades infecciosas. A partir del desarrollo de la vacuna contra la viruela por Jenner en 1796 y del descubrimiento de la penicilina en 1928 por Sir Alexander Fleming,
se inició una nueva etapa en la relación salud-enfermedad, en la relación de la humanidad con los agentes biológicos que provocan enfermedades infectocontagiosas, agudas y de corte autolimitado. En 1974, la OMS y sus Estados miembros establecieron el programa ampliado de inmunizaciones en todo el mundo, con el fin de reducir la mortalidad causada por enfermedades inmunoprevenibles. Y de esta manera, entonces, los antibióticos, las vacunas y el agua potable han sido las medidas preventivas y terapéuticas de mayor efecto en la reducción de la mortalidad de la población en todo el mundo en la historia de la humanidad. Y esto, ¿no es cierto?, fue asumido como lo que en realidad ha sido en la historia, una enorme victoria de la especie humana sobre agentes biológicos que son capaces de provocar enfermedad. Era tal el optimismo hace algunas décadas, digamos, sin ir más lejos, en la década del 70, respecto de nuestra capacidad como especie de derrotar a los agentes de enfermedad, a los agentes causales de enfermedad, que esta gráfica, que es muy hermosa porque es histórica, digamos, muestra ese optimismo. Entonces, esta es la gráfica de un análisis que hacían científicos norteamericanos respecto de la evolución de la carga de enfermedad en Estados Unidos entre 1900 y el año 2000. Esto se hizo hace mucho antes del año 2000, ¿no es cierto? Se hizo en el año 1973 y se revisó en el año 1999. Y el mensaje de esta gráfica es que gracias al continuo uso, ¿no es cierto?, de agua potable, de cloro en el agua, al continuo uso de antibióticos y de las vacunas, nosotros como especie íbamos a poder reducir la carga de enfermedad hasta niveles poco importantes, de manera tal que podíamos pensar, por ejemplo, en cómo lograr la inmortalidad, ¿no? Porque la enfermedad ya no iba a ser un problema. La creciente capacidad de curar de la especie humana y de nosotros, ¿no es cierto?, los que nos dedicamos a la salud, particularmente los médicos, las enfermeras, los odontólogos, ¿no es cierto?, los prescriptores en general, y los científicos de la salud pública. Entonces, la creciente capacidad de curar lograda por todos nosotros se potenció con un espectacular desarrollo de la capacidad de diagnosticar, con la automatización y producción en serie de reactivos de laboratorio clínico a partir de la década del 60, el desarrollo del ultrasonido y del tomógrafo en la década del 70 y la resonancia magnética en 1981. Los sistemas de salud, por tanto, se enfocaron crecientemente en modelos de atención predominantemente curativos, centrados en el órgano, organizados en torno a los hospitales, orientados hacia la hiperespecialización y enamorados de la tecnología, pero además de otro elemento, del mercado. Entonces, como especie nos volvimos arrogantes. Yo diría que siempre hemos sido un poco arrogantes, pero en salud nos volvimos extremadamente arrogantes en la primera mitad del siglo XX. Y en realidad nuestra arrogancia creció hacia fines del siglo XX. Con estos nuevos logros de la tecnología en salud, que ya no eran solo logros de salud pública, logros de los investigadores de laboratorio, sino que eran logros tecnológicos y de la ingeniería biomédica, nos concentramos tanto en mirar órganos que perdimos la capacidad de visualizar a las personas que están allí y el proceso de salud-enfermedad en toda su complejidad. Y por tanto nuestra visión, nuestro abordaje del fenómeno salud-enfermedad se redujo a la visión mecanicista de arreglar órganos mediante técnicas quirúrgicas, mediante láser, mediante estas magníficas estrategias diagnósticas, digamos, y terapéuticas ingenieriles que habíamos desarrollado a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XX. Esta situación, lo que le ocurrió a los sistemas de salud a partir de la década del 70 en todo el mundo, formaba parte en realidad de un fenómeno más amplio, que se había acelerado con la revolución industrial
y que tendría profundas implicaciones sobre nuestro modo de vida. En el proceso de enamorarnos del poder, del dinero, como elemento central de nuestro modelo de desarrollo, de la felicidad además, ¿no? Y de la tecnología, millones de seres humanos perdieron de vista lo que realmente importaba. Quisieron creer que los recursos naturales eran infinitos, con una infinita capacidad de renovarse y de absorber nuestros desechos y de regenerarse. Y entonces lo que ocurrió fue que en el mundo se construyó un modelo de desarrollo excluyente, inequitativo y sin ningún respeto por las otras especies que habitan este planeta. Las consecuencias de esto han sido devastadoras. El cambio climático, por ejemplo, ha dejado a millones de personas afectadas por sequías y huracanes de creciente potencial catastrófico. La contaminación del aire ha multiplicado el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias agudas y crónicas. El alza de las temperaturas ha favorecido la proliferación de vectores en territorios donde antes estos no se desarrollaban. Y el uso poco racional, intensivo, de insecticidas y medicamentos antimicrobianos ha generado un fenómeno de resistencia que tiene el potencial de causar 10 millones de muertes de seres humanos al año 2050. Este modelo de desarrollo entonces nos ha pasado la cuenta a nivel mundial y ha generado un escenario complejo con nuevos desafíos para la salud pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una mezcla, ¿no es cierto?, de una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, adicciones, hábitos que los individuos no pueden dejar, enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, problemas de salud mental, una incidencia creciente de depresión y de suicidio. El suicidio se ha convertido, por ejemplo, en la principal causa de muerte en el grupo de 29 a 59 años en muchísimos países del mundo. El fenómeno de la resistencia antimicrobiana que nos ha dejado sin herramientas terapéuticas valiosas frente a infecciones que antes podíamos controlar y ha creado además supergérmenes, y el envejecimiento poblacional con mala calidad de vida. Entonces, la promesa de la revolución industrial y de este modelo de desarrollo intensivo en tecnología que se instaló en el siglo XX era una promesa de que si lográbamos derrotar las enfermedades infecciosas, si lográbamos eliminar aquellas especies que nos molestaban o que nos provocaban enfermedades o plagas o que interrumpían el comercio y la producción, si lográbamos competir con otros seres humanos y con otras especies por el dominio y la extracción de recursos naturales, y si lográbamos sobre todo acumular dinero, acumular capital, entonces íbamos a ser felices. Esa era la promesa. Esta promesa no resultó. Y lo que tenemos ahora en términos sanitarios es un nuevo panorama sanitario global en el cual no solo no hemos logrado derrotar a las enfermedades infectocontagiosas, sino que es un nuevo panorama sanitario global marcado por la cronicidad, tanto de enfermedades no transmisibles como de enfermedades transmisibles. Y tenemos entonces, y esto es la carga global de enfermedad al año 2015, tenemos en azul, por ejemplo, a la izquierda de la pantalla, todas las enfermedades no transmisibles con las cuales tenemos que vivir hoy en día, ¿no es cierto? La enfermedad isquémica del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar crónica, el consumo de drogas de abuso, el alcoholismo, la ansiedad, la depresión. Tenemos al otro lado, digamos, de la gráfica en rojo, todas aquellas enfermedades que son transmisibles, pero que son crónicas. Por supuesto, y primero que nada, el VIH-Sida, la tuberculosis en sus versiones, digamos, actuales, complejas, complicadas, multiresistentes, con bacilo de Koch,
que ya no se logra controlar con el tratamiento multidroga que hemos generado para combatirlo, la malaria, que vuelve una y otra vez, y tenemos además todos aquellos fenómenos que no logramos muy bien comprender todavía, que son los que tienen que ver con el suicidio, con las lesiones autoinfligidas y con esta espiral de violencia a la cual los seres humanos parecemos estar una y otra vez inducidos por nuestros mismos hábitos. Entonces, este es un escenario, como yo les decía, sanitario global marcado por la cronicidad, pero también marcado por otro elemento que es nuevo y que nos hace entonces tener mucha precaución respecto del futuro, que es nuestra progresiva pérdida de esta capacidad de curar que habíamos adquirido a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. El escenario global está marcado en este momento, en términos sanitarios, por problemas de salud que podemos contener, que somos capaces de diagnosticar, pero para los cuales no tenemos estrategias terapéuticas y para los cuales en muchísimos casos no tenemos tampoco estrategias preventivas porque no hemos sido capaces de desarrollar una vacuna. Ahí yo debería haber puesto el coronavirus como la estrella del momento, pero como en realidad el corona ha sido nuestro objeto de preocupación durante tantos meses, decidí también recordar que el resto del panorama sanitario y epidemiológico global está marcado por otros fenómenos también, para los cuales no tenemos en este momento ni estrategias preventivas ni estrategias curativas. Entonces, esto hace que desde el punto de vista sanitario tengamos que volcar nuestra atención, ya no a las enfermedades crónicas, que era lo que estábamos haciendo, que es lo que ustedes tienen a la derecha, sino a sus factores de riesgo, que es lo que aparece en el círculo rojo a la izquierda. Entonces, cuando uno empieza a mirar cuáles son los factores de riesgo de este panorama global que tenemos en este momento, nos encontramos con la determinación social y ambiental de la salud. La identificación y análisis de los determinantes sociales y ambientales de la salud ha sido una herramienta extremadamente valiosa para comprender aspectos de la relación salud-enfermedad que no comprendíamos, que no estaban claros. Y el concepto de determinantes sociales también, específicamente, subraya la relación entre el derecho a la salud y el ejercicio de otros derechos. ¿Por qué es importante hablar de este tema del derecho a la salud? Porque cada vez nos damos cuenta de que la definición de salud del año 1948, cuando se fundó la Organización Mundial de la Salud, era la definición que nunca debimos haber abandonado. La enfermedad no constituye la antítesis única de la definición de salud, porque salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Si queremos entonces ir más allá de este concepto de enfermedad, como monopolizando la salud, de la mirada biologicista, digamos, y tan reduccionista que nos ha provocado estar en este momento en el escenario complejo en el que estamos, tenemos que entender que el derecho a la salud está estrechamente relacionado con el ejercicio de otros derechos, tales como el derecho a la protección contra toda forma de violencia, por ejemplo, el derecho a la alimentación, pero no a cualquier alimentación, a la alimentación sana. El derecho a la vivienda, pero no cualquier vivienda, a la vivienda que nos proteja de los elementos medioambientales y contaminantes, por ejemplo, y que no se convierta en un contaminante en sí mismo. El derecho a un trabajo, pero no cualquier trabajo, sino a un trabajo digno. Y que no nos provoque y no sea una fuente de estrés que induzca enfermedad. El derecho a la educación, no a cualquier educación, a una educación de calidad que nos permita y nos habilite para comprender los fenómenos a nuestro alrededor y no solo a repetir lo que otros comprendieron antes que nosotros. El derecho a la no discriminación, ni por nuestro color de piel, ni por nuestra orientación sexual, ni por nuestro estatus socioeconómico, ni por nuestra inserción laboral. Y el derecho finalmente a la información y a la participación en las decisiones que afectan directamente nuestra salud
y nuestro devenir. Cuando uno entonces mira que la salud está determinada por elementos que están muchísimo más allá del sistema de salud, y que el ejercicio del derecho a la salud tiene que ver con el ejercicio de todos estos otros derechos, entonces uno se da cuenta de que la prescripción que hacemos, por ejemplo, a las personas que tienen una cuestión tan común y extendida en el mundo como es la hipertensión arterial, en que le decimos de esta manera tan ligera, a ver, mire, para abordar entonces la hipertensión usted tiene que hacer actividad física, vamos a tener que manejar esta obesidad, ¿no es cierto?, y bajar de peso, tiene que tomarse los medicamentos, tiene que dejar de fumar, tiene que tener una nutrición adecuada. Para que eso ocurra en el espacio cotidiano de la vida de las personas, de millones de personas en el mundo, tenemos que ser capaces de proveer espacios seguros de recreación y de actividad física, precios asequibles a medicamentos, manejo adecuado del estrés en el lugar de trabajo, en el hogar y en todos los entornos donde las personas realizan sus actividades humanas, espacios de contención emocional, espacios de incentivos a la alimentación saludable, para lo cual entonces tenemos que promover mercados, por ejemplo, donde el precio de las manzanas, de los espárragos, de las verduras, sea más barato que el precio de las hamburguesas. Y por tanto, nos damos cuenta de que ya no podemos hablar de una transición epidemiológica, porque se acaba de caer el paradigma de la transición epidemiológica con la irrupción enorme, ¿no es cierto?, masiva de esta pandemia en el mundo, sino que tenemos que hablar de la transición de los riesgos. Y tenemos que entender que los riesgos que afectan la salud humana se encuentran en el centro de estos riesgos elementos que no pertenecen al sistema de salud ni al quehacer en salud pública, pero que tenemos la obligación de mirar y abordar porque son los que determinan finalmente nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque determinan los riesgos para la salud. Y estos son ni más ni menos que riesgos sociales, políticos y económicos. El desempleo, la inseguridad, la violencia que provoca, por ejemplo, la actividad criminal, del narcotráfico por la adicción imparable a drogas de abuso que millones de personas requieren para intentar entender una realidad que les provoca una ansiedad creciente. La migración, provocada cada vez más, no solo por factores económicos y por esta estructura laboral excluyente que hemos generado en el modelo de desarrollo actual, sino además por la pérdida de los cursos de agua, por la sequía y por la pérdida de espacios cultivables debido al cultivo intensivo y monocultivo de millones de hectáreas en el mundo para satisfacer la necesidad de alimentos exóticos de los países más ricos. Y finalmente la pobreza, que es el principal inductor de riesgo a la salud todavía en el mundo. Entonces es importante que entendamos que las acciones de actores que están fuera del sistema de salud afectan de manera vital la salud de las personas y de las poblaciones. Y no solo desde el punto de vista de la salud individual, sino también desde el punto de vista de la salud colectiva. Por ejemplo, desde el punto de vista de la generación de eventos de salud pública de potencial pandémico internacional, como lo que estamos viviendo ahora. El origen de las últimas 10 pandemias en el mundo, incluida la de ébola, la de SARS, la de MERS, la de SARS-CoV-2, que es la que estamos viviendo ahora, no es otro que las enfermedades zoonóticas producidas por la deforestación y cambios en el uso del suelo, por el comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, por la agricultura y ganadería intensivas, sin respeto al medio ambiente, por la resistencia antimicrobiana debido al uso indiscriminado de insecticidas y de antibióticos no solo para curar o tratar enfermedades de la especie humana, sino también para engordar el ganado y también para engordar a las aves y a los peces. Y finalmente, por el cambio climático que tiene que ver con este modelo extractivo en el cual hemos instalado
la codicia del ser humano por sobre las necesidades del planeta en su conjunto. Entonces todo esto nos lleva a la pregunta, ¿para qué tratar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida que la enferman? ¿No sería más inteligente abordar las condiciones de vida que están enfermándonos? ¿No sería más inteligente y más estratégico entender que en realidad tenemos que abordar los determinantes, no solo los factores de riesgo, sino los determinantes? Y que estos determinantes están a su vez causados por aquellos elementos del modelo socioeconómico que hemos generado en el planeta y que en realidad es el que está detrás de toda esta crisis. Porque en realidad tenemos una crisis, en eso tenemos la claridad. Pero la crisis de COVID-19, les aseguro, es la ola menor de este tsunami que se nos viene. El tsunami más grande es el verde, que está ahí y que nos va a comer a todos, nos va a ahogar más bien, si no somos capaces de tomar medidas rápidas a partir de ahora. Entonces, lo que hemos construido los seres humanos, a partir de la revolución industrial, a partir de la sobrepoblación que hemos generado con esta victoria que tuvimos sobre los agentes biológicos que provocaban enfermedad y sobre todo con nuestra arrogancia, ha sido la tormenta perfecta. Una tormenta donde los elementos contextuales de la crisis están puestos sobre la mesa y determinan el escenario actual, pero también el escenario futuro para los próximos 100 años. Por un lado, entonces, tenemos la sobrepoblación humana y la creciente invasión de los hábitats de otras especies, la explotación indiscriminada de recursos naturales finitos, un modelo de desarrollo basado en el consumo y en la competencia, el uso de combustibles fósiles, la desigualdad social, la inequidad en el acceso a bienes y servicios que produce entonces la falta de solidaridad y el creer que el otro es un enemigo o un adversario al que tengo que derrotar y no otro ser con el que tengo que colaborar. El resultado de esto es lo que tienen a la derecha. Es la contaminación del suelo, del agua y del aire en niveles que no habíamos visto nunca en este planeta. Es el incremento de la temperatura ambiental por sobre 1.5 grados. Cuando ya sabemos que si la temperatura del agua, del mar y del ambiente sube más de 2 grados, entonces sí vamos a estar en peligro no solo de extinguir a los demás, sino de extinguirnos nosotros mismos como especie. El surgimiento de nuevas zoonosis, que se transforman rápidamente en pandemias, porque hemos invadido los hábitats de los demás animales. La eliminación masiva de las otras especies. La inseguridad laboral, la precarización del empleo, porque hay demasiados seres humanos con un modelo que es excluyente. La inseguridad alimentaria que provoca la sequía o las inundaciones debido al cambio climático. La violencia que produce el hacinamiento en estas mega ciudades que hemos construido, en las cuales nos olvidamos de que tan importante como los edificios son los espacios de recreación donde haya vegetación que pueda reciclar, por ejemplo, el dióxido de carbono que exhalamos a cada segundo. La migración forzada, debido al cambio climático, debido a la escasez creciente de agua, debido a aquellos cultivos que ya no pueden hacer las personas debido a la guerra, debido a los territorios asolados por la violencia provocada ya no solo por problemas políticos, sino sobre todo por problemas comerciales. Y un estado permanente, por tanto, de crisis social, económica, política y sanitaria. Este es el escenario actual. Esto es lo que le estamos heredando a las generaciones que vienen. Esto es lo que van a tener que lidiar desde el punto de vista de la formulación de políticas sociales, económicas, educativas, sanitarias, las nuevas generaciones. Este es el planeta que estamos dejando. Esto es lo que nos puede extinguir como especie, no sin antes haber extinguido a la mayor parte de las otras especies que viven en este planeta. Por tanto, es necesario y urgente que restablezcamos el equilibrio. El equilibrio entre nosotros como seres humanos, el equilibrio con las otras especies de la vida animal, el equilibrio
con todos los seres vivos que pueblan este planeta. La nueva salud pública, por tanto, debe abordar la compleja interacción de estos factores que dan cuenta de la relación salud-enfermedad, en los cuales nuestros maravillosos servicios de salud, en nuestros maravillosos sistemas de salud llenos de tecnología, solo dan cuenta del menos del 10% de todo el devenir de la salud de la población. Una puerta de entrada, por ejemplo, estratégica para una recuperación resiliente a esta pandemia que tenemos hoy en día, pero a las que van a venir, y sobre todo a la epidemia enorme de enfermedades no transmisibles que no tenemos idea de cómo abordar, más allá de las prescripciones, ¿no es cierto?, de ejercicio físico, de alimentación saludable y de manejo del estrés, que son valiosas, pero que son insuficientes si no logramos cambiar el entorno en el que viven las personas. Entonces, una puerta de entrada estratégica que nos permita mirar hacia adelante debe necesariamente orientarse a partir de un enfoque intersectorial y de principios. Solidaridad, equidad, tolerancia y aceptación y bienvenida de la diversidad, desde una determinación social y medioambiental de la salud, y ya no solo encerrados en este modelo biologicista, tecnologizado, con el paradigma de curar enfermedad, sobre todo, colegas, porque ya no vamos a poder curarla. Por tanto, estos factores de crisis nos llevan a plantear que la única solución de salida a la crisis es empezar a mirar la salud como salud en todas las políticas, en todas las actividades humanas, en todos los sitios donde la especie humana vive y se desarrolla y convive con otras especies. Y los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, pretenden hacer esto. Por primera vez, la humanidad se plantea no solo objetivos de desarrollo para sí misma, sino también objetivos de desarrollo y de protección para el clima, que es el objetivo número 13, para la vida submarina, que es el objetivo número 14, para la vida de los ecosistemas terrestres, que es el objetivo número 15, y para vivir en paz, entre nosotros y con otros, que es el objetivo número 16. Todos los desarrollos que vamos a hacer de aquí en adelante recogen esto, recogen esta crisis que estamos viviendo, recogen los objetivos de desarrollo sostenible e intentan enmarcar la salida a la crisis a partir del marco renovado de la atención primaria de la salud, donde el paradigma debe ser cuidar más y curar solo lo necesario, promoviendo la salud de los ecosistemas y de la tierra para el buen vivir, no solo de nosotros, sino de todos. Por tanto, la salud debe ser concebida como una respuesta social organizada en todos los ámbitos del quehacer, no solo en los sistemas de salud. Y no solo, como les decía, para nuestra especie. Debemos empezar a incorporar crecientemente el concepto de una salud, en la cual entonces los factores de la crisis deben ser abordados desde el punto de vista de la medicina translacional para entender qué es lo que ocurre con la salud de los individuos humanos, con la salud de las otras especies, de las poblaciones humanas, de las poblaciones de los otros animales, de las infecciones zoonóticas, pero también la salud de los ecosistemas. En este ámbito, el paradigma de una salud es entonces la salida a la crisis, en el entorno de la construcción de sistemas económicos, sociales, políticos, educativos, más inclusivos, más tolerantes, más aceptadores y abrazadores de la diversidad, más respetuosos de las otras especies y del medio ambiente, con personas que protegen a los animales, a los otros seres humanos, a la salud del ambiente y a los otros socios del desarrollo, por ejemplo, los árboles. ¿Para qué? Para poder construir plataformas de colaboración, de comunicación, de coordinación que nos permitan dejar la senda por la cual veníamos caminando y que nos está llevando a la destrucción del planeta y de nosotros como especie, y para alcanzar
mejores resultados de salud para las personas, para los animales, para las plantas, para el medio ambiente. A lo largo de la historia, y con esto ya voy a ir terminando, la salud pública ha sido motor de cambio social y activador de conductas de las sociedades para mejorar la calidad de vida, preservar la salud y lograr una vida más longeva, pero también más digna para millones de seres humanos en el mundo. Es hora de que traslademos esto para lograr, entonces, un mejor equilibrio y condiciones más dignas para nosotros y para las otras especies. Porque el panorama sanitario actual plantea la necesidad de construir sociedades más igualitarias, más inclusivas, más solidarias y más respetuosas. Colegas, y esta vez en la historia, no solo nuestro proyecto de salud, sino todo el futuro de las generaciones por venir dependen de ello. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, doctora Acuña, por su excelente presentación. A continuación, tenemos algunos comentarios en el chat y algunas preguntas. Si le parece, leo las preguntas y ya usted las va desarrollando. Hay un primer comentario del doctor Luis Abreu que dice, bueno, fueron 3 comentarios, voy a unir en uno solo. Dice el maestro Guillermo Soberón, desde hace años señaló que no había una transición epidemiológica, sino una acumulación epidemiológica, pues las enfermedades infecciosas y carenciales no se habían ido de nuestro entorno y además había infecciones emergentes y reemergentes. Adiciona que la codicia no es del hombre, sino de un enfoque lineal y mecánico derivado de la revolución industrial y del 1% que se enriquece de manera desmedida y sobre todo de las grandes corporaciones que han sustituido el desarrollo tecnocientífico por los mecanismos de control del mercado y las barreras contra la competencia para crear una economía basada en rentas, que promueve ideologías para impulsar el consumo de comida chatarra o que se oponen al cambio climático y que han encontrado una cantidad creciente de excluidos. Más que un equilibrio, habría que buscar un desarrollo de la biosfera y sus ecosistemas bajo el control consciente del hombre, la noósfera, para aumentar la biomasa y mejorar el clima. ¿Qué opina sobre este comentario, doctora? ¿Qué quiere que le diga? El doctor Soberón, como tantos colegas mexicanos, era un sabio y es un sabio. Efectivamente, cuando yo hablo de recuperar el equilibrio, hablo de que esta especie, nuestra especie, tiene que reencontrar su equilibrio con las otras especies. Pero efectivamente lo que necesitamos es un nuevo modelo de desarrollo. Y un nuevo modelo no solo para nuestra especie, un nuevo modelo para toda la biosfera, un nuevo modelo para este planeta. Y eso es muy complejo porque, como todos ustedes saben, hay muchísimos intereses, ¿no es cierto?, empeñados con mucho poder en que no lo logremos. Yo diría que los sabios de este planeta deberían juntarse cada vez más, como ya lo están haciendo, y empezar a transmitir aquellos mensajes mediante los cuales las personas comunes y corrientes pueden entender que el futuro lo estamos jugando ahora. Durante ya varios años, el panel de expertos de Naciones Unidas en Medio Ambiente, el panel de expertos de la OMS en salud translacional, muchísimos paneles de expertos de diversos gobiernos han advertido a los gobernantes respecto del peligro de seguir por esta senda. Creo que tenemos que seguir haciéndolo, pero creo que tenemos que empezar, además, a comunicarnos con los ciudadanos. Porque las decisiones políticas son fundamentales, pero las decisiones de los ciudadanos, de las personas, son todavía más importantes. Cuando la señora en el supermercado mira la Coca-Cola y decide no comprar Coca-Cola, y ni siquiera comprar agua en botella, que es un fraude, y volverse a su casa sin Coca-Cola, hemos tenido un triunfo enorme. Si multiplicamos ese triunfo por los 7.000 millones de individuos humanos que pueblan este planeta, podemos hacer un cambio fundamental. Pero el cambio va por la conducta de nosotros, de todos nosotros, y por nuestras decisiones diarias. Y por eso
Yo creo que el maestro Soberón tiene toda la razón. Todos los sabios nos han estado advirtiendo durante décadas de esto. Ahora tenemos que empezar a comunicarnos mejor y comunicar este mensaje a las personas que todos los días toman decisiones en su ámbito familiar, hogareño, y que son las que constituyen el devenir de la especie finalmente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Rodolfo Méndez. Dice, todo esto nos debe hacer reflexionar sobre los enfoques en los planes de estudio de medicina y ciencias de la salud y revirarlos hacia un enfoque basado en determinantes sociales y ambientales. ¿El enfoque de atención primaria a la salud podría ser el referente para ello? El marco de la APS, y sobre todo luego de toda la renovación, el proceso de renovación que tuvo el marco de la atención primaria de la salud en Astana en el año 2018, plantea que no es posible seguir entendiendo la salud sin considerar los determinantes sociales y ambientales y sin considerar la salud de las otras especies también. Entonces la idea es construir a partir de allí. Pero también allí hay una invitación que tenemos que asumir con prestancia, con rigor científico y sin miedo, que es a asumir las consecuencias políticas de este desastre sanitario que tenemos hoy día en el mundo y también las consecuencias políticas, sociales y económicas de la salida sanitaria al desastre. El marco de la APS no es posible de ser implementado en sociedades excluyentes, intolerantes, con trabajos precarios, con seres humanos que compiten y no colaboran. Para construir la atención primaria de la salud, con el enfoque de determinantes sociales y ambientales, debemos ser capaces de construir sociedades más justas, más igualitarias, más tolerantes, más responsables. Y por tanto el cambio sanitario, como muchas veces en la historia de la humanidad, también conlleva un potente cambio político, social y de las estructuras económicas. Y eso la APS lo recoge. Hay otra pregunta que dice, ante este panorama y estos retos que usted menciona ahora, las competencias del médico general deben ser transformadas. ¿Esto cómo las escuelas de medicina del mundo debemos de afrontarlo o qué podemos nosotros aportar en la formación de los médicos del futuro para lograr superar estos retos globales? Esta pregunta es fundamental, es fundamental. Hay que cambiar los currículums, no solo la currícula de la formación de los médicos, la currícula de la formación de las enfermeras, de los odontólogos, de los ingenieros biomédicos, de todos los profesionales de la salud. Pero también hay que incorporar otros profesionales al quehacer sanitario, al equipo de salud. Hay que incorporar antropólogos, sociólogos, por supuesto psicólogos, filósofos. Nosotros los médicos educados, y yo también soy igualita, ¿no? Yo me he reconvertido con el tiempo, pero yo soy hija de la misma matriz, positivista, ¿no es cierto?, orientada a la tecnología, al pensamiento racional exclusivo, a este método científico que nos ha ayudado tanto. Nosotros los médicos, sin embargo, que somos hijos de esta educación, somos muchas veces incapaces de mirar estos otros factores que rodean el proceso de salud-enfermedad. Tendemos a enamorarnos, además, de algo que es muy prístino, y por eso es muy atractivo, que es el paradigma de la monocausalidad. No hay nada más maravilloso frente a un problema sanitario que encontrar un agente causal y una solución. Es súper atractivo, es súper lindo. Y entonces nos cuesta asumir esta otra complejidad, porque nos cuesta trabajar con una complejidad social, económica, política, que va más allá de los determinantes biológicos de la salud. Entonces, efectivamente hay que introducir todos estos cambios en la currícula. Nosotros como OMS tenemos toda una propuesta de introducción de cambios en la currícula de educación interprofesional, también de trabajo, digamos, de compartir competencias entre los profesionales de la salud, y es fundamental que empecemos a hacerlo ahora,
¿Por qué? Porque la formación de un médico, de una enfermera, de un profesional de la salud es muy larga. Si no empezamos a hacer el cambio ahora mismo, en 7 años más vamos a tener profesionales que van a reproducir el mismo paradigma biologicista, reduccionista que tenemos ahora. Y por tanto vamos a tener colegas incapaces de abordar la complejidad del escenario, y eso es muy frustrante. El grado de frustración que yo he visto en colegas respecto del manejo de esta pandemia, por ejemplo, es terrible. Tenemos toda un trabajo que estamos haciendo de contención emocional para profesionales de la salud. La tasa de suicidios en los profesionales de la salud se ha incrementado con esta pandemia. Y es por la frustración. Porque creíamos que éramos los señores de la creación, nos convencimos. Creíamos nosotros, los médicos, que teníamos el poder absoluto de curar. Y no es así. Entonces tenemos que manejar la frustración que esto nos provoca, pero tenemos que manejarla de manera creativa y avanzar hacia otra manera de mirar el proceso de salud-enfermedad. Por ahí me preguntan si podemos compartir estos materiales. Con mucho gusto. Yo estoy en contacto por email con Ivonne, y también por ahí con algunos otros de ustedes. Les puedo mandar todos los materiales para que ellos los distribuyan, digamos, pero también al inicio de mi presentación está mi dirección de correo y me pueden escribir y nosotros con mucho gusto podemos seguir compartiendo estos materiales con ustedes. Pero es importante y fundamental ponernos a hacer el cambio en la currícula ahora. ¿Y qué cambio en la currícula proponemos? Basado en 3 ideas fundamentales. 1, la recuperación de la vocación social de las profesiones de la salud. 2, la interprofesionalidad. Empezar a trabajar de manera colaborativa con otros profesionales que no son de la salud, pero que tienen una mirada que nos enriquece y que nos amplía el entendimiento de los problemas. Y 3, la renovación de los equipos de salud, de manera tal que el médico ya no sea el centro del equipo de salud, sino que sea un par. Es decir, la democratización de los equipos de salud para permitir un enriquecimiento del despliegue de las intervenciones también en el territorio. Muchas gracias, doctora. Agradeceremos estos materiales para incluirlos en nuestra aula de ANFEM y de ahí todos los miembros asociados puedan descargarla, esta información muy relevante. Aprovecho a decirle que le mandan saludos del Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada que nos están viendo a través de Facebook Live. Hemos superado a 150 asistentes a la sesión. También hay otro comentario, está aquí en el chat. Dice... ¿Cuál sería su opinión sobre la especialización o la hiperespecialización, que ya lo ha comentado, y respecto a la formación de los médicos, que la carrera de medicina general se ha tomado como un propedéutico para la especialidad? Sí, ese es un tema importante, súper importante. A ver, cuando nosotros decimos que las universidades y los sistemas de salud tienen que abandonar el camino hacia la hiperespecialización, de ninguna manera esto debe ser entendido como que tenemos que reducir, rebajar los estándares de calidad de nuestros profesionales. Lo que estamos diciendo es que este modelo de atención basado en médicos que son expertos en una tecnología específica, por ejemplo, el imagenólogo experto en el tomógrafo de 164 cortes, eso no le sirve al actual escenario ni al futuro. Lo que sí le sirve es un profesional muy especializado, muy bien formado. ¿En qué? En los factores que rodean el proceso de salud-enfermedad. En los factores políticos, económicos, biológicos, ecológicos. Tenemos que ser muy cautos cuando decimos vamos a abandonar la hiperespecialidad. Es cierto, pero eso no quiere decir que vamos a volver a la generalidad del conocimiento. No, lo que quiere decir es que tenemos que incorporar otros conocimientos.
Y por tanto, yo no creo que la solución sea, ¿no es cierto? Como me decía un colega la otra vez, bueno, entonces tenemos que tener solo médicos generales. No, tenemos que tener sabios. Tenemos que ser capaces de formar profesionales con mayor capacidad analítica, capaces de hacer análisis de la situación de salud en su entorno inmediato y hacer la relación entre lo que encuentran en su entorno inmediato, en la comunidad, con lo que está ocurriendo en el mundo, para aportar a la discusión global. Tenemos que tener la capacidad de formar profesionales, trabajando en el primer nivel de atención con todas las herramientas más modernas y más complejas, para poder investigar allí cuáles son los cambios de la comunidad que tenemos que abordar y cuáles son los peligros que están allí y que no somos capaces de mirar en este momento. Tenemos que ser capaces de formar profesionales de la salud con el conocimiento suficiente como para salir de los hospitales y volver a trabajar con las comunidades. Porque en realidad en la comunidad está el desafío, pues, colegas. Cuando yo soy un nefrólogo y me he especializado en diálisis, ¿ah? Yo soy un hiperespecialista. Yo soy toxicólogo. Yo abandoné la toxicología cuando me convertí, cuando me di cuenta de para dónde iba esto, digamos, ¿no? Cuando uno es un hiperespecialista, en realidad lo único que uno recibe es el daño a la salud. Y lo que uno intenta hacer es manejar el daño. Cuando uno es por ejemplo, un nefrólogo experto en diálisis, ¿qué es lo que hace el nefrólogo experto en diálisis? Maneja la máquina de diálisis, ¿no? Ese individuo que ha costado años al sistema de salud formar, décadas, es capaz de devolverle a la persona que tiene en sus manos, o con la cual interactúa, que es su paciente, la salud perdida? No. ¿Es capaz de detener el curso de la vida de esa persona hacia la muerte o hacia el trasplante renal, en el mejor de los casos? No. ¿No sería mejor entonces tener menos nefrólogos especializados en diálisis y tener más médicos capaces de entender que el riñón no solo se enferma por las 4 condiciones generales que conocemos, que son el consumo excesivo de sal, las infecciones urinarias no tratadas, digamos, la exposición a pesticidas, algunos factores genéticos, ¿no es cierto?, como la reducción del lumen de las vías urinarias, sino que hay millones de otros factores que pueden llevar a la insuficiencia renal. ¿No sería mejor hacer eso? Este es el futuro está en pensar, en entender que como médicos tenemos que liderar el camino para abrir otras fuentes de conocimiento, para entender esta complejidad y para poder entonces darle esperanza a futuras generaciones que nacen ya con muchas desventajas desde el punto de vista sanitario. Otro ejemplo. Si yo soy médico general, atiendo en mi comunidad, ¿no es cierto? Pero si soy médico general y atiendo en mi comunidad, y mi comunidad es Pernambuco, Brasil, lo que veo ahí es una desproporcionada incidencia y prevalencia de un fenómeno provocado por el virus Zika, ¿no? Que es el fenómeno del daño fetal neurológico de este virus. Entonces, si yo soy médico general, tengo que hacerme cargo de que estoy condenando a las generaciones que vienen a nacer con daño neurológico si no soy capaz de mirar y trabajar con la comunidad para abordar de mejor manera el impacto del mosquito Aedes aegypti, que es el capaz de ser vector del virus Zika. Y por tanto, la salud comunitaria se convierte en el KID, en el centro del futuro, porque es allí donde están ocurriendo las cosas. Es allí donde la gente se está exponiendo a tóxicos ambientales, es allí donde se están generando todos estos problemas sociales, es allí donde nace la violencia, es allí donde nace la depresión, es allí donde tenemos que abordar estos problemas crónicos, es allí donde se originan los eventos epidemiológicos que después se convierten en pandemias. Tenemos que ser capaces de pagarle mejor y más a nuestros médicos que trabajan en la comunidad, pero ellos tienen que ser médicos más sabios, mejor preparados, muchísimo mejor preparados. Gracias. Una última pregunta, doctora.
Y esas nos las hacen mediante Facebook Live. Y dice, la atención primaria de la salud contempla a la prevención y a la educación para la salud como elementos pilares. Sin embargo, ahora con la tecnología, los modelos predictivos basados en softwares nos podrían ayudar para enfrentar este tipo de problemas como el que estamos viviendo hoy, la pandemia por COVID-19. Desde hace años existen estos modelos realizados con alta tecnología. Sin embargo, los hemos sabido aprovechar a nivel global. ¿O qué ha pasado? Que ahora estamos totalmente desorganizados. Los modelos predictivos y sobre todo los modelos estocásticos son extremadamente importantes en salud pública y en realidad nos han servido para caracterizar las epidemias desde que empezamos a caracterizar las epidemias en el siglo XVII. Y sin embargo, yo creo que no hay que enamorarse de los modelos. Si hay algo que ha fallado en el abordaje de esta pandemia, es que nos enamoramos de los modelos predictivos y todos dijimos, el pic va a llegar el 8 de mayo. En algunos países decían, no, el pic en Nueva York va a llegar el 30 de abril. Los modelos son eso, son modelos, nos tienen que servir como herramienta para entender la realidad, pero no constituyen el oráculo de Delfos, ni ningún oráculo. Nosotros, en el fondo de nuestra mente, nosotros médicos seguimos siendo chamanes. Y el mundo espera que nosotros seamos oráculos y que le demos al mundo no solo la solución a los problemas sanitarios, sino también que podamos predecir el futuro y que podamos darle seguridad a las ciudades, a los ciudadanos, a los políticos. Y que por tanto les digamos ya, el día 14 de junio a las 14 horas se va a acabar esta pandemia. Eso no existe. Es hora de que empecemos a ser menos arrogantes. Los modelos son súper importantes y tenemos que entenderlos mejor. Tenemos que utilizarlos, pero tenemos que utilizarlos como son. Son herramientas, no son oráculos. ¿Por qué? Porque los agentes biológicos con los cuales tenemos que interactuar son mucho más complejos de lo que habíamos pensado. Una pandemia no es una entidad abstracta que pueda ser incluida en términos, digamos, de modificada para caber dentro de nuestro modelo predictivo. Una pandemia está provocada por un agente biológico que tiene una misión, sobrevivir. Y que lo está haciendo de manera maravillosa. Por tanto, tenemos que entender que nos enfrentamos a otro ser vivo, que tiene herramientas de supervivencia, herramientas de adaptación y herramientas de propagación que no comprendemos bien. Y claro, nuestros modelos entonces pueden funcionar mejor con algunos agentes biológicos que con otros. Los modelos predictivos, estadísticos y estocásticos funcionan muy bien, por ejemplo, con virus que son estacionales, porque fueron creados para eso. El modelo predictivo con el que estamos trabajando ahora funciona súper bien para la influenza. No funciona bien para el SARS-CoV-2, porque no es estacional. Lección, tenemos que entender, tenemos que pensar, tenemos que respetar al otro, tenemos que respetar al virus con el que nos estamos enfrentando. Tenemos que intentar entender mejor. Eso. Pues muchísimas gracias, doctora María Cecilia Acuña. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones por su ponencia aquí en el Zoom, que lo tenemos totalmente lleno, en la capacidad máxima de acceso, y en el Facebook Live. Y ahora cederé la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés, quien es el vicepresidente de ANFEM, para un comentario final y cierre. Doctor Valdés, adelante. Muchas gracias, doctor Esperón. Doctora, muchísimas gracias por la participación. La estuve siguiendo en Facebook y luego ya me cambié acá porque se llenó y no podía entrar, fíjese. Ya finalmente hubo un cupo y bueno, muchísimas gracias. Nos lleva a toda la reflexión. Aquí entre los asistentes hay expertos en estos temas que le hemos escuchado con muchísimo interés. Inspira a que sigamos reflexionando sobre el cómo formamos a nuestros alumnos, no solo en medicina, en las áreas de salud, y cómo influimos inclusive en los sistemas de salud y la atención de la salud. Creo que tenemos un reto
todos los que estamos en la educación médica, de alguna manera ir creando nuevas realidades, ir rompiendo paradigmas, como bien nos ha señalado usted, que están cambiando y tenemos que afrontarlos desde otra perspectiva, desde otras muchas perspectivas, y me gustaba esto que decía, la perspectiva ahorita del otro, enfocar hacia los temas desde la perspectiva de la salud. Yo creo que sería el primer gran cambio que tuviésemos que hacer. Muchísimas gracias. Tenemos una deuda de gratitud con usted. Y agradecer también a todos nuestros que nos han acompañado esta mañana, este mediodía, en esta sesión. Déjenme, porque si no doy el aviso correctamente, el doctor Esperón me regaña y me puso por aquí que tenemos un próximo evento el 11, si no estoy, miércoles 11, que también vamos a tener esto. Y muchísimas gracias al cuerpo académico por haber organizado esta parte. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor Valdés. Nos esperamos todos los miércoles a las 11 de la mañana en esta misma dirección, en este mismo ID de Zoom y por Facebook Live, donde se estarán grabando todas las presentaciones. Nos preguntan aquí dónde se pueden consultar, en nuestra página de ANFEM, en Facebook. Ahí están todas las conferencias, las van a poder ver en vivo, y los que no tengan la oportunidad la puedan reproducir después. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos es un placer haber estado juntos. Doctora Acuña, de nueva cuenta, todo nuestro agradecimiento, y estaremos en contacto para seguir en la colaboración con la OPS, que ha sido muy generosa con ANFEM.